Para hoy teníamos que ver desde el artículo modificación del contrato del 90. ¿Sí? Desde el 90, ingeniero. Sí. Ok. Escucho. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Quería, por favor, me podía explicar algo. Bueno, no entendí muy bien del artículo 96, suspensión del proceso de contratación. A ver, primero entendamos bien qué es lo que es una impugnación. ¿Sí? Una impugnación es, digamos, en palabras más coloquiales, un reclamo. Reclamo que puede hacer cualquier proponente. ¿Qué es lo que puede reclamar? Ya eso lo hemos visto y hemos definido o está definido que hay solamente dos resoluciones que pueden ser impugnables. La primera resolución es la resolución que firma el RPC cuando aprueba el documento base de contratación. Yendo un poco más atrás, sale la convocatoria. Hay una fecha hasta la cual se puede hacer pregunta por escrito. Hay otra fecha en la cual se hace visita a obra. Hay otra fecha en la cual es la reunión de aclaración del DBC. En esa reunión de aclaración del DBC se contestan todas las preguntas que hubieran llegado por escrito. Y además, en esa reunión, hoy es virtual, en esa reunión se puede hacer cualquier pregunta de aclaración del DBC. Los funcionarios públicos que están en esa reunión, normalmente es la comisión de calificación, no está el RPC, sino la comisión de calificación, recibe las preguntas y contesta las que llegaron por escrito y las que se hacen en sala. Puede haber preguntas que no tienen la respuesta inmediatamente y dicen, las vamos a ver y las vamos a responder. Y se responden las que ellos consideren que son convenientes responder. Bueno, en algunos casos dirán, esta pregunta que han hecho no corresponde y queda así tal como está el DBC. Después de aquello, después de la reunión de aclaración, si es necesario modificar el DBC, se modifica el DBC. Y si no, se lo aprueba. Si no se lo aprueba, se tiene que hacer lo que se llaman las adendas, ¿no es cierto?, al DBC. ¿Sí? Y una vez están aprobados con o sin adenda, el RPC hace una resolución expresa aprobando el DBC. Esa resolución expresa es subida al SICOES, porque ahí uno puede ver qué cosas cambiaron en el DBC. ¿Sí? Eso por una parte. Esa es una resolución expresa del RPC. Si después se presentan las propuestas, se califican las propuestas, la comisión de calificación hace su informe y el RPC es el que tiene que adjudicar a alguien o declarar desierta. Una de dos. Esa es otra resolución que hace el RPC en base al informe de la comisión de calificación, ¿cierto? Se ha recomendado la calificación a tal empresa, por lo tanto se adjudica.
o si nadie aprobó, nadie está en condiciones de seguir adelante, tendrá que declarar desierta. Esa es una resolución. Entonces, esas son las dos resoluciones, la que aprueba el DBC y la que adjudica o declara desierta, son las dos resoluciones que se pueden reclamar, se pueden impugnar. Entonces, esa impugnación la hace la empresa a la MAE previo colocando una garantía adicional, que en la mayoría de los casos es del medio, de la mitad de la garantía de serie de propuesta. La MAE la presenta a la MAE y la MAE hará las consultas que correspondan, ¿sí? Y la MAE es la que después saca la resolución de que si el reclamo es positivo, el reclamo es negativo. Si el reclamo es positivo, quiere decir que la empresa tiene razón, se vuelve al vicio más antiguo. ¿Cuál es el vicio más antiguo? Capaz que el vicio más antiguo estaba en un reclamo que decía que había un error en el DBC y que el cálculo de la garantía estaba mal expresado y hasta ahí se vuelve. Por eso hasta el error más antiguo, así se llama. Y la MAE establece si tiene o no tiene razón. Si tiene razón, vuelve hasta el error más antiguo, se corrige, ¿no es cierto? Y se continúa. Si no tiene razón, le dirá, señor, usted no tiene razón y por lo tanto le cobrarán la garantía de seriedad de propuesta. Ese es el proceso, ¿sí? Ahora, entremos a los detalles. Dice, suspensión del proceso y remisión de información. La interposición del recurso, ¿qué quiere decir la interposición del recurso? Es justamente el haber presentado la carta a la MAE. Y no es una carta cualquiera, es una carta que debe ser carta notariada con un notario. Entonces, ese proceso de reclamo, llamémoslo así, suspenderá el proceso de contratación, reiniciándose el mismo una vez se agotaba la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de contratación no es que alguien reclama y el proceso sigue, después se adjudica algo y se empieza la obra, no. Dice que se suspenderá el proceso, ¿sí? ¿Y cuándo se vuelve a reiniciar? Cuando se hubiera agotado, ¿no es cierto?, la vía administrativa que establece el proceso del reclamo. Cuando ese reclamo se trate de una contratación por ítem, lotes o tramo, habíamos explicado que pueden haber licitaciones por lote, por ejemplo, ¿sí? Alguien hace una licitación para comprar vehículos, ¿no es cierto?, para comprar medidores de agua y unas redes de agua. Son 3 lotes. Entonces, hace una licitación por lote, se presenta una sola vez los papeles técnicos, pero los papeles legales y administrativos, y se puede adjudicar a una empresa los 3, a una empresa cada lote. Eso es por ítem, por lote o por tramos o paquete, ¿sí? Dice, en ese caso, solamente se interrumpe el proceso para los ítems, lotes, tramos o paquetes que han sido impugnados. Porque si yo me presento solamente a los medidores de agua e impugno, los otros que no tienen proceso de impugnación siguen, ¿sí? Las entidades registrarán en línea la información requerida por recursos de administración de información interpuesto. Quiere decir que una vez está el proceso de impugnación, tiene que subírselo al SICOE. Y dice, los proponentes que interpongan el recurso de impugnación podrán remitir al SICOE para su decisión una copia del mismo con sello de recepción de la entidad. Es decir, me dan el derecho que si yo impugno, una vez presento la carta notariada a la MAE,
y me hacen la recepción, esa carta notariada yo tengo el derecho de poder remitirla al SICOBE. ¿Se aclara con eso? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? Ingeniero, buenas tardes. ¿Me Sí, podría bueno. aclarar el artículo 97, el parágrafo 3, por favor? El 97 dice trámite del recurso administrativo de impugnación. El parágrafo 3. La resolución que resuelva el recurso administrativo de impugnación emitida por la MAE no admite recurso administrativo ulterior, abriéndose la vía judicial que corresponda. A ver, se hace una impugnación y la MAE toma una resolución. Hemos dicho que estos contratos son administrativos, ¿sí? Son contratos administrativos. ¿Qué quiere decir? Que los maneja la administración, en este caso, la administración pública de la entidad que corresponde, ¿sí? Una vez el recurso ha sido resuelto, para bien o para mal, ¿no es cierto? La MAE dice, tiene razón, no tiene razón, y punto. Quiere decir que yo con esa institución, ¿no es cierto? Yo no puedo seguir, llegámosle, reclamando. Yo no le puedo decir, no, está mal lo que usted me dijo. Una vez que la MAE, ¿no es cierto?, emite la resolución, ya no puedo yo, como se llama, retrucar, ¿no es cierto? Yo no puedo decirle nuevamente, no, pero mire que usted se equivocó en su apreciación. No puedo. Ahí se termina, ¿no es cierto?, el proceso administrativo. Ya no hay, por eso dice, no admite recurso ulterior, o sea, posterior. Lo que sí puede haber, ¿no es cierto?, es se abre la vía judicial. Entonces yo hago un juicio, pero no le hago un juicio a la administración, pero ya es un juicio, ya no es un proceso de quién tiene la razón entre la administración y yo. Ya no, ahí se terminó. Entonces se hace vía judicial, se hace un juicio y vendrá pues un juez y hará hará su verificación, y por eso dice que las controversias van a lo que se llama el coactivo fiscal. El coactivo fiscal es un juzgado que se llama así, de coactivo fiscal, que es el que lleva estos juicios administrativos entre un contratante y un contratista. Después que ya se agotó, ¿no es cierto?, el recurso administrativo de impugnación, y va a un juicio. Un juicio, ¿no es cierto?, que yo les comento, yo he estado en varios de estos juicios. Una vez llamado por una entidad licitante, y las demás veces han sido en realidad llamado por la entidad contratante, perdón, por la empresa contratista, ¿sí? Y el juez nombra peritos. Hay diferentes formas de nombrar un perito. Hay veces que el juez dice, venga un perito, ¿no?, como el último caso que tuve, después de que ha habido N procesos, ¿no es cierto? Había un proceso de impugnación y después ha habido un proceso judicial. Y ese proceso judicial ahí puede ser tan largo como son los juicios. Había N documentación. A mí me mandaron una caja de documentación, una caja de estas de resmas de papel, ¿sí? N, como 2.000, 3.000, hasta más, hojas de papel. De todo el juicio, hasta que por un tema que no entendía el juez, ¿no es cierto?, un tema técnico, llama y pide un perito. El perito lo puede nombrar el juez, o el perito puede pedir, muchas veces lo pide a la sociedad de ingenieros,
y la sociedad de ingenieros le manda una lista de 3 y el juez elige entre los 3. O si no, el juez nombra un perito porque le dicen, este perito es bueno, este es un perito que tiene experiencia, y el juez llama al perito. En ese momento el perito se transforma, una vez toma juramento, tiene que ir a tomar al Palacio de Justicia su juramento, se transforma en un juez técnico, ¿sí? Porque no le van a pedir temas legales. Pero muchas veces los temas técnicos están relacionados a la norma, ¿sí? Entonces, yo normalmente, cuando me ha llegado una empresa, he trabajado con el abogado de la empresa y yo la parte técnica. Y se hace un peritaje y va donde el juez, y el juez interpreta, ¿no es cierto? Y falla. Y dice, la empresa tiene razón o la entidad tiene razón. En esos peritajes hay que tener mucho cuidado del lenguaje, que si bien somos técnicos, hay que ponerle los temas técnicos de tal manera que lo entienda una persona cualquiera. Yo no puedo suponer que el juez sabe lo que es un precio unitario. Yo no puedo suponer que el juez sepa lo que es un cronograma, ¿no es cierto?, de un diagrama de Gantt. Yo no puedo, no. Entonces uno tiene que explicar, ¿no es cierto?, como para explicarle a alguien que no es técnico. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, se termina un juicio. ¿Cuál es la vía? La vía judicial. La impugnación termina con la resolución de la MAE. Punto. Si no está conforme la empresa, ¿no es cierto?, hará una vía judicial y llevará un juicio ante un juzgado y punto. Y durará lo que tiene que durar. A veces son largos. Un juicio con una empresa grande, también era una obra grande, estuvimos, no sé si 4 o 5 años en el juicio. Yo ya me había olvidado. Y me llama un momento y dice, seguimos, ingeniero, en el juicio, ¿no es cierto? Había otro tema más, sí, en el juicio, 4 o 5 años en el juicio. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Buenas tardes. Inciso A y B. Una vez recibido el recurso de los antecedentes del proceso, la MAE instruirá la comunicación del mismo en el plazo de 2 días de la siguiente forma. ¿Sí? Contra la resolución que aprueba el DBC y contra la resolución de adjudicación, es lo que les acababa de decir, que son las dos resoluciones. Por lo tanto, dice que la MAE, porque aquí está hablando del trámite, ¿no? Dice, una vez recibido el recurso, o sea, una vez la MAE recibe la carta notariada, ¿sí?, y todos los antecedentes del problema, instruirá la comunicación del mismo en el plazo de 2 días de la siguiente forma. Cuando es contra la resolución que aprueba el DBC, por fax, correo, etcétera, a los interesados que hubieran registrado esta información en la reunión de aclaración, los interesados podrán presentar los argumentos considerados u observaciones debidamente justificados y fundamentos. Es decir, la MAE recibe la carta, la MAE en 2 días, no puede pasarse de 2 días, la MAE, ¿sí?, instruye la comunicación para que la empresa presente todos sus descargos. O sea, todos los respaldos, las justificaciones del porqué. Pero tiene que hacerlo en 2 días. Si es contra la resolución administrativa que dio la adjudicación o declarado desierta, ¿no es cierto?, podrán presentar, ¿no es cierto?, los argumentos que consideren observación debidamente justificado y fundamentado. ¿Por qué dice los proponentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la impugnación no solamente puede ser de una empresa, pueden ser varias empresas las que puedan impugnar, y puedan ser varias empresas las que impugnen cosas diferentes, ¿sí?
Entonces, de nuevo, llega la carta notariada, o sea, está llegando la impugnación y la MAE en 2 días tiene que comunicarle, ¿no es cierto?, a los que están haciendo la impugnación, ¿sí?, que presenten, para que presenten todos sus argumentos. A eso se refiere el A y el B. ¿Ok? Ingeniero, justamente en esa parte habla de que solamente, bueno, no solamente, dice que se va a enviar a los interesados que hubieran registrado la información en la reunión de aclaración y los que no hubieran estado presentes en la reunión de aclaración. Igual le va a mandar al interesado, digamos. ¿Sí? A ver, el tema pasa porque se tiene que comunicar a todos que el proceso se ha detenido. ¿Sí? Entonces tendrá que mandar a todos. La entidad licitante, ¿sí?, ya sabe quiénes se han presentado. No solamente porque asistieron a la reunión de aclaración, sino porque presentaron propuesta en el caso que está en el proceso de calificación. Pero cuando las empresas, una empresa hace, ¿cómo se llama? Una impugnación a la resolución que aprueba el DBC, la entidad licitante, ¿a quién le va a mandar la información? La única información que tiene es, ¿no es cierto?, a los que estaban en la reunión de aclaración del DBC. Ahora, además lo sube al SICOE. Entonces, obviamente, todo el que se presenta a una licitación está permanentemente pendiente, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa con la evaluación, con la calificación, si hay impugnación. Pero además, recuerden que era el PAC, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que era el PAC? Programa anual de contratación. El programa anual de contratación. ¿Y dónde se ponía el PAC? La mesa de partes. En la mesa de parte. Y recuerden que en la mesa de parte también se tiene que colocar, ¿no es cierto?, si hay alguna impugnación. Obviamente, si yo estoy en un proceso de contratación como empresa, ¿no es cierto?, lo menos que voy a poder hacer, si no sé nada, ir a la mesa de partes a ver si esa empresa, si esa licitación o esa contratación no ha sido impugnada, ¿no es cierto? Pero eso se sabe enseguida, ¿sí? Pero de todas maneras se sube la resolución de la MAE, la tienen que subir al SICOE. Y la MAE se debe producir, ¿no es cierto?, un plazo máximo de 5 días a partir de la recepción del recurso de impugnación. 5 días, o sea, no hay mucho tiempo para averiguar las cosas, ¿no? Yo recuerdo que una vez, en una obra, yo era RPC, era secretario de Obras Públicas, o sea que era RPC de todas las obras de la gobernación. Y llegó una impugnación. Y por alguna razón, ¿no es cierto?, el gobernador estaba de viaje. Y fíjense, tiene 2 días, ¿sí? Tiene 2 días y tiene 5 días para responder, ¿sí? Yo me acuerdo que tuve que ir a lo último para que firme, ¿no es cierto? Tuve que ir a la casa del gobernador y decir, gobernador, firme esto, ya está el informe, revíselo y firme porque tiene que pronunciarse hasta mañana. Y hasta mañana no hay más plazo para hacer la pronunciación. Y tuve que ir la noche a la casa del gobernador y decir, oiga, veamos el informe y si está de acuerdo, firme. ¿Sí? Porque esto hay que, ¿no es cierto?, comunicarlo mañana. ¿Sí? ¿Ok? Más preguntas. Ingeniero, bueno, ¿a qué se refiere con silencio administrativo? El silencio administrativo significa lo siguiente. Usted presenta su carta, ¿sí?, de impugnación. Y dice, yo impugno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque he sido mal calificado,
porque yo estoy seguro que he ganado la propuesta porque bla, bla, bla. Impugne y pone las razones que sea. Y sucede que justamente este plazo no se cumple, ¿sí? Que la MAE en los 5 días se calla, ¿sí? Silencio, silencio total, no contesta, no se pronuncia. Y eso se llama un silencio. Y quiere decir silencio positivo, quiere decir que el que presentó la impugnación tiene la razón. Y punto. Al 6º día yo puedo decir, mandar una carta y decir, asumo, ¿no es cierto?, el silencio positivo, que no me han contestado y por lo tanto, digamos el dicho común, ¿no es cierto?, el que calla otorga, ¿sí? Quiere decir que yo tengo razón. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Sí? Lo que pasaba antes, ¿sí?, era que impugnaban y ahí se quedaba y se dormía el proceso. ¿Cuánto? El tiempo que le da la gana a la entidad, digamos, ¿cierto? Y la obra y el proceso estaba parado y no se seguía y decían que estaba en juicio y bla, 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 y seguía. No, señor, hoy día, 5 días, usted más no se pronuncia, le está dando la razón al que impugnó. Punto. Eso significa silencio positivo. ¿Cómo será de desastre el proyecto de la nueva ley? Porque la están queriendo hacer ley. Yo les comenté que había una ley de contratación, un proyecto de ley, que en realidad era algo que reemplaza a este decreto supremo 181 hasta aquí, hasta el artículo 100, 110, 112. Pero ley. Y ese proyecto de ley, ¿cómo será tan desastre? Que habla de silencio negativo. Es decir, que si yo como entidad me callo los 5 días, quiere decir, ¿no es cierto?, que no tienes razón. Por favor. Así estaba en el proyecto de ley. Silencio negativo, no positivo. Realmente, los que han escrito ese proyecto de ley, o quieren tener un poder sobre las licitaciones para hacer lo que les dé la gana, porque era para hacer lo que les dé la gana. Podían resolver el contrato porque ellos querían. Nada más le comunican al contratista, se resolvió el contrato. Podían hacer modificaciones, ¿no es cierto?, sin contrato modificatorio porque ellos querían, sin justificación. Y capaz que me tiraban parte de la obra. O sea, realmente es un proyecto de ley que viene de agosto del año pasado y no hemos sabido más nada. O sea, como sociedad de ingenieros, como Cámara de la Construcción, hemos reclamado, ¿cierto? Yo he hecho un informe para la sociedad de ingenieros y para la Cámara de Construcción. Y no hemos sabido nunca más qué pasó. Bueno, cambió el gobierno, eso es lo que pasó. ¿En qué están? Pero la gente que hizo eso es la misma gente que estaba desde hace varios años. Ahora, ¿en qué están? No tengo idea con ese nuevo proyecto de licitación, pero uno de los temas era ese, de los grandes temas. Silencio negativo. Quiere decir que si la norma decía que en 5 días la MAE tenía que pronunciarse, pasaron los 5 días y le dicen, usted no tiene razón, le cobro la garantía. Realmente. Bueno, más dudas. Ingeniero, Sí. disculpe, en el artículo 95, parágrafo 3, habla de las garantías. ¿Podría explicar eso un poco, por favor? Cuando ustedes presentan una propuesta, tienen que poner una garantía que se llama, ¿no es cierto?, la garantía de seriedad de propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se presenta el recurso de impugnación, ¿no es cierto?, a una de las resoluciones que firmó el RPC, ¿sí? Primero, ¿no es cierto?, que tengo 3 días. ¿Sí? 3 días. Si no impugno dentro de los 3 días, listo. Ahora, esos días no son calendario. ¿Por qué? Porque la norma dice, para temas administrativos como los plazos son
días hábiles. Pero son 3 días hábiles a partir de la fecha de la publicación de la resolución impugnable en el SICOE. Entonces, a ver, yo para impugnar es una de las 2 resoluciones. Y como esas resoluciones se suben al SICOE, desde el momento que sube al SICOE y están en el SICOE con fecha, obviamente, ¿sí? Yo tengo 3 días para impugnar, ¿sí? Si ese recurso no se presenta en esos 3 días, no es considerado, punto. Ya pasó su tiempo, ya no puede presentar. Pero para presentar el recurso, yo tengo que poner una garantía. Y esa garantía, ¿no es cierto?, tiene que tener una vigencia de 30 días desde el momento que yo pongo la impugnación por 30 días. ¿De acuerdo? En el caso de que sea para la resolución que aprobó el DBC, equivalente al 1% del precio referencial calculado de la siguiente manera. Cuando la adjudicación sea por el dotado, el cálculo, bueno, no entremos en muchos detalles, el 1%. ¿Sí? Yo tengo que poner una garantía del 1%. Si es contra la resolución de adjudicación que declara desierta o adjudica, el 1%. En otras palabras, yo tengo que poner una garantía del 1%. Yo les había dicho antes del 0,5% porque antes la norma decía la mitad. Ahora es 1%. O sea, tienen que poner otra garantía de seriedad de propuesta, como la seriedad de propuesta, pero por un plazo de 30 días desde que impugna, a partir de ese momento, 30 días. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Ingeniero, buenas tardes. Bueno. Le iba a consultar del artículo 90, parágrafo 3. Artículo 90. A ver, espéreme un ratito que llegue al 90. Inciso 3. Sí, parágrafo 3. Dice, no procederá recurso administrativo de impugnación alguno contra actos de carácter preparatorio, mero trámite, incluyendo informes, dictámenes o inspecciones, ni contra ningún otro acto o resolución que no sean expresamente los señalados en el presente artículo. Listo. ¿Qué dice este artículo? Nuevamente, esto lo venimos repitiendo 10 veces. Que las resoluciones impugnables son la resolución que adjudica o la resolución que declara desierta o la resolución que aprueba el DBC. ¿Sí? Yo no puedo impugnar ninguna otra cosa. Yo no puedo impugnar, oiga, yo reclamo de que la reunión de declaración, ¿no es cierto?, no estaba el ingeniero que entendía del tema. Yo no puedo impugnar, ¿no es cierto?, si fue una carta donde me informaron que había la reunión de, perdón, la visita, ¿no es cierto?, que yo no me enteré de la visita porque la habían cambiado. O sea, no puedo reclamar por más nada, solamente por las resoluciones que aprueban el DBC o que declaran desierta o adjudican. Eso quiere decir ese inciso 3. Ahí va. Porque así han querido, si no le puedo dar otra razón, ¿no es cierto? A ver, lo que pasa es que es una AMPE, ¿no es cierto? Está entre, perdón, entre 50.000 bolivianos y 1.000.000. Es una contratación más pequeña, por lo tanto son cosas más chicas, es más rápido, es necesario hacerla más rápido, más ágil. Yo supongo que esos son los temas de que han puesto, pero ¿por qué no se puede impugnar?
Si quieren mi criterio, debería poderse impugnar, ¿no es cierto? Porque ya un millón de bolivianos a una empresita, a un consultor que está empezando, ¿no es cierto? Ya son montos y para ellos importantes, ¿no es cierto? Uno sale de la universidad y puede hacer una consultoría, pues, ¿no es cierto? Por 1 millón, ¿no es cierto? Son casi 150.000, 140 y pico mil dólares, ¿no es cierto? Y que no puede impugnar, ¿sí? Bueno, pero así está la norma, no impugne a esto, no molesten en estas obras pequeñas o en estas contrataciones pequeñas. No hay, la norma no dice en ningún lado el por qué lo han puesto así. Solamente ha dicho, en estas licitaciones hasta 1 millón, que no haya proceso de impugnación. Punto. ¿Por qué? Porque capaz que no quieren molestarse por tan poca cosa. Bueno, para ellos puede ser poca cosa, ¿no es cierto? Pero para un profesional que hace un contrato de una consultoría, ¿no es cierto? Y que puede ser hasta 1 millón de bolivianos, que un buen monto, ¿no es cierto?, para una consultoría de unipersonal. Aprueban el DBC nomás y no puede impugnar. Listo, ¿sí? Y capaz que ese DBC tiene problemas, capaz que ese DBC está dirigido, capaz que ese DBC tiene cosas que solamente pueden cumplir uno o alguno, pero no puede impugnar. Mi criterio es que se debería poder impugnar, se debería poder impugnar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se lo digo muy clarito, ¿no es cierto? Porque durante mucho tiempo se ha hecho mucha corrupción con las normas de contratación. Y sumar 1 milloncito de milloncito de milloncito de milloncito, suman, pues, ¿no es cierto? Y si el DBC de un AMPE, de una consultoría está dirigida, bueno, en algún momento yo conocí una empresa que tenía, y era una empresa extranjera, pero tenía, ¿no es cierto?, como 20 contratos de supervisión en una entidad. ¿Sí? 20. ¿Será posible que solamente esa empresa se llevaba todos los contratos? No creo casualidad, o no creo que sea tan buena o tan barata la consultora esa. Además era extranjera, pero tenía un montón de contratos, ¿sí?, de consultoría. Pero así está la cosa. No le puedo dar una explicación del por qué. Yo supongo que es por eso. En las licitaciones, chicas, oye, no retrasemos los procesos, no moleste y sigamos adelante. No puede impugnar. Listo. Para mí, vuelvo a insistirle, es una ventana de corrupción. No estoy diciendo que es corrupción. Estoy diciendo que es una ventana para posibles corrupciones que se puedan hacer, porque los DBC pueden estar dirigidos, ¿no es cierto?, para alguna empresa, para alguien. Así de sencillo, y lo digo muy claro. Adelante, una pregunta. Ingeniero, en el Sí. artículo 110, ¿a qué se refiere con unidades ejecutoras desconcentradas? Artículo 110. 110. Inscripción de unidades ejecutoras de ya. Lo que pasa es que hay algunas entidades que se llaman desconcentradas, que tienen de alguna manera una administración, ¿no es cierto?, independiente. Le doy un ejemplo, el CEARPI. ¿Conocen lo que es el CEARPI? Si no conocen lo que es CEARPI, no conocen lo que es Santa Cruz. No saben en qué pueblo vive. ¿Saben lo que es el CEARPI? ¿Alguien sabe qué es CEARPI? Servicio de encauzamiento del río Piraí. O sea, es una entidad que se encarga de los ríos. Inicialmente se llamó CEARPI porque se creó con las grandes inundaciones que hubieron en la ciudad y vino una cooperación holandesa y dio créditos a la prefectura de ese momento, ¿no es cierto?, para que se hagan obras, se liciten obras. Estamos hablando por allá los años, a ver, debe haber sido año 89 más o menos, ¿sí? Y la cooperación holandesa dio crédito para que se hagan, por ejemplo,
los defensivos que hay yendo, que están sobre el río Piraí, pues, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay unos defensivos que vienen, creo que desde el kilómetro 6, ¿no es cierto?, paralelos al río, ¿no es cierto?, que son unos defensivos que están, llamémoslo así, una montaña de tierra que están, ¿no es cierto?, paralelos al río, ¿sí? Esos defensivos se hicieron con cooperación alemana, pero la cooperación, cooperación fue holandesa y después alemana también. Esa cooperación decía, oye, si yo le doy recursos a la prefectura que lo pueden distraer en otra cosa, entonces se crea una unidad desconcentrada. O sea, pertenece a la gobernación hoy día el CEARPI, ¿no es cierto? Pero es desconcentrada. La MAE es el director del CEARPI, tiene su propia contabilidad, sus propios recursos, sus propias asignaciones, ¿no es cierto? Le dan un presupuesto, él, ¿no es cierto?, maneja su presupuesto. En una gobernación, por ejemplo, el secretario de Obras Públicas maneja el POA que tiene asignado, pero no maneja los recursos, ¿no es cierto? No paga él, no tiene su contabilidad propia, nada. Estos son unidades desconcentradas. Y CEARPI después se convierte, que era el servicio de encauzamiento y regulación del río Piraí, ¿no es cierto? Se convierte después en la entidad que maneja todas las cuencas del departamento de Santa Cruz. Pero es una entidad ejecutora, tiene su presupuesto, su contabilidad, sus acciones presupuestarias, sus finanzas, etcétera. Consigue incluso créditos en forma directa, ¿no es cierto?, para el CEARPI, que no van a la gobernación, van al CEARPI directamente. A eso se refieren con unidades desconcentradas o proyectos, ¿no es cierto? El proyecto de la empresa siderúrgica, el Mutum, ¿no es cierto? Eso es un proyecto desconcentrado, ¿no es cierto? Mediante una ley se lo crea la empresa siderúrgica, el Mutum, tiene su directorio, su administración, sus finanzas, se le asigna presupuesto y se maneja solo, no depende de la gobernación. A eso se llaman con ejecutoras, entidades, unidades ejecutoras desconcentradas o proyectos. Había otro proyecto, había un proyecto de unidad desconcentrada que manejaba todos los proyectos que fueron de matadero, apoyo a los productores, y tenía una oficina aparte con cooperación internacional, etc. ¿Sí? Esas son las unidades desconcentradas. ¿Ok? ¿Se entiende? Ingeniero, gracias. ¿Algo más? Ingeniero, en el artículo 106, una explicación, por favor. Es inalterabilidad de la información remitida. ¿Qué quiere decir inalterabilidad? Que eso no se No puede se puede alterar. alterar. Bueno, una vez se publica la información, no podrá ser modificada. Listo, eso es. ¿Sí? Entonces, la entidad pública, ¿no es cierto?, puede cometer, digamos, errores en la información, no sé, una vez la presenta, no se olvide que están ante, entre comillas, un juicio. Entonces, si se presenta una información, con esa información se maneja. ¿Cómo se dice? Papalitos cantan. Yo presento esta información, se supone que esa es la información. Y yo no la puedo modificar después. Ah, no, el monto del contrato no había sido así, o el plazo no había sido así. No, señor, usted me está certificando, ¿no es cierto?, que esta es la información. ¿Y qué? Inalterable. ¿Ok? El Código Único de Contrataciones Estatales es un código que se le asigna a cada una de las contrataciones de todo el país, de todas las instituciones públicas del país. Y si ustedes se llama ese que se llama CUSE, ¿no es cierto? Cuando veamos el DBC, y dónde se genera ese número, es un número muy largo de muchos dígitos. Ese número, ¿sí?,
lo asigna cada entidad cuando sube un proyecto al SICOE. Esos dígitos, ¿no es cierto?, están compuestos de varios números, o más bien es un número muy largo, pero por parte de los dígitos representan ¿qué cosa? Representan el departamento, otros dígitos representan la entidad licitante, el otro dígito te representa qué tipo de entidad es, otro dígito, etcétera, etcétera. Y el último, ¿no es cierto?, es el número correlativo que tiene internamente la entidad. Eso quiere decir que como hay un código de departamento, hay un código de entidad, si es municipio, si es gobernación, lo que sea, etcétera, etcétera, son varios dígitos que son, ¿no es cierto?, para una entidad, varios dígitos que son iguales, pero los últimos son correlativos, ¿no es cierto?, que corresponden a la entidad, a un número correlativo de las licitaciones que hace la entidad. Y por lo tanto, se convierte en un número, en un código único. O sea, cada licitación tiene un código único de contratación del Estado, que lo vamos a ver que es un número compuesto de varios grupos de dígitos que representan en el sistema informático del SICOE, representan algo. Pero lo importante es que eso quiere decir que cada licitación tiene un número único en el país. ¿De acuerdo? Más preguntas. El artículo 110, ingeniero, ¿me lo podría explicar, por favor? El 110. Lo acabo de explicar. ¿Recién entra usted? ¿O se fue a tomar cafecito? No, ingeniero. Pero acabo de explicar lo que es una unidad ejecutora desconcentrada. Son unidades con administración desconcentrada de una unidad. Una gobernación tiene unidades desconcentradas. Di el ejemplo del CEARPE, que el director del CEARPE es la MAE y que es totalmente desconcentrado y maneja su economía y su finanza en forma separada. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿me puede explicar, por favor, el artículo 100, el párrafo 3? 100. Un ratito, vamos a buscarlo, el 100. El 100. El párrafo 3. La ausencia de resolución en los plazos establecidos será causal de responsabilidad para la MAE, de acuerdo a la ley 1178 y sus disposiciones reglamentarias. ¿Qué es lo que dice acá? Hemos hablado del silencio administrativo, ¿no es cierto? Yo presento la impugnación, pasan los 5 días y la MAE no se pronuncia. Y por lo tanto, no hay resolución, ¿no es cierto?, a esa impugnación. La empresa que hace la impugnación asume el silencio positivo, por lo tanto, legalmente le están dando la razón a la empresa, pero la MAE, el hecho de que no expida esa resolución, ¿no es cierto?, del recurso, lo que hace es que tenga una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene? Será causal de responsabilidad para la MAE de acuerdo a la ley SAFCO. Recuerdan que nosotros vimos la ley SAFCO y había sanciones o responsabilidades administrativas, penales, civiles y ejecutivas. ¿Sí? Entonces, repase la ley SAFCO y ahí vean las responsabilidades ejecutivas que existen, más algunas disposiciones reglamentarias que pueden haber. En otras palabras, está diciendo, oye, señor MAE, pasaron los 5 días y vos no existe la resolución de este recurso, por lo tanto, ahora vas a tener, ¿no es cierto?, una pena, ya sea te llena una responsabilidad. ¿Cuál será la pena? Depende de la responsabilidad y el grado de la gravedad del acto incurrido. ¿Se entiende?
Ingeniero, ¿podría explicarme el artículo 93? 93. ¿De qué se trata? Formalidades para la presentación. O sea, ¿qué es lo que hay que cumplir para poder presentar la impugnación? Tengo que tener la identificación del recurrente o en su caso el poder de representación. ¿Qué quieres? ¿Quién es el recurrente? El recurrente es la empresa constructora o consultora o empresa de bienes, ¿no es cierto?, que hace la impugnación. Y por lo tanto, tiene que identificarte. Yo soy la empresa Pepito que estoy haciendo esta impugnación con toda mi información, ¿no es cierto? Y el poder, ¿no es cierto?, con el poder de representación que tengo de esa empresa. O sea, no puede ser el gerente, el socio, no, el representante legal de la empresa es el que tiene que hacer la representación con toda su identificación. Yo soy la empresa tal, registro en Fundempresa tal, registro en el, bueno, con todos sus registros. Entonces, esa es una condición, o sea, la formalidad es decir, la condición para presentarse. Documentación, toda la documentación que crea que es buena y que pruebe, ¿no es cierto?, lo que está reclamando. Si es original. Y si no, tiene que ser una fotocopia legalizada o fotocopia simple. Señala la documentación que cursa en el expediente de la contratación que a su criterio sirva como fundamento de recurso. Es decir, yo tengo que presentar una documentación en original. Si no es original, tengo que presentar una copia legalizada. ¿Quién me legaliza una fotocopia? ¿Dónde voy a que me legalicen una fotocopia? ¿Notaría? No, señor. Eso era antes. Hace muchos años que el notario decía, doy fe que es copia fiel del original. Hoy la norma, no la norma esta, sino la ley de procedimientos administrativos que se llama, establece que el único que le puede dar una copia legalizada es quien le expidió el documento. Si yo tengo un certificado de trabajo de la empresa tal, tengo que ir a la empresa tal, sacar una fotocopia y decirle legalícemela. Es el único que puede legalizar, ¿no es cierto?, por ley en este país. Ya no es un notario, sino es el mismo que le expidió. ¿Sí? Entonces dice, o yo presento una fotocopia, un original, o una fotocopia legalizada, o puede ser fotocopia simple si es que se trata de un documento que ya fue presentado, o sea, que está en el expediente que yo presenté en mi licitación. Entonces ya no tengo que sacar una fotocopia legalizada o una fotocopia legalizada, ¿no es cierto? Yo voy a presentar una fotocopia simple y voy a decir, en mi documento de presentación, en el sobre de documentos técnicos administrativos, en la página tal, porque deben estar numeradas todas las páginas, presento una fotocopia simple. ¿De acuerdo? Consejo desde ahora. Documentos que ustedes tengan, sobre todo curricular de certificado de trabajo, sáquense 2, 3 copias, o sea, consíganse, vayan donde trabajaron y díganle, oye, quiero un certificado ya. Oye, dame unas 3 o 4 copias originales. Ya, no hay problema. Listo. Ahí hay un problema, porque ¿qué pasa si yo pierdo mi certificado? El único que me puede dar un certificado es la empresa que me lo expidió. Yo tuve una experiencia amarga con eso, muy amarga, hace unos 20 años, cuando ya tenía más de 20 años de ejercicio profesional. Yo me fui a trabajar a La Paz y cuando me volví,
O sea, un tiempo antes se vino mi familia y después ya cuando yo me iba a venir empecé a mandar documentos, o sea, cosas, mis cosas, cuando yo me iba a venir empecé a mandar a mi casa cajones con tema. Y entre esas cosas, ¿no es cierto?, documentos. Y entre esos documentos tenía mi certificado de trabajo. Y por alguna razón se perdieron. Por alguna razón se perdieron. Por lo tanto, después de más de 20 años de trabajo, yo quedé sin un solo certificado de trabajo. Grave, ¿sí? Grave. No podía certificar mi experiencia porque me pide para certificar mi experiencia original o copia legalizada. ¿Qué fue lo que hice? Empecé a recorrer todos los lugares donde había... Yo tenía fotocopia, ¿sí? Tenía fotocopia, pero yo necesitaba original. Entonces, de todas las fotocopias que tenía, fui a cada uno de los lugares a recabar, ¿no es cierto?, nuevos certificados originales. Yo les diría que pude recuperar un 80%. Pero de los cursos que tenía, tengo ahí como unos 50 cursos que no tengo el original. Y fueron cursos que lo dio no sé quién o que lo dio no sé quién. Y uno va a la entidad, no sé, oye, universidad, vos diste un curso hace 20 años. ¿Quién va a tener la información? Tengo unos 50 certificados de cursos que hice que no lo puedo tener original. O sea, no lo puedo poner como currículum porque no tengo el original. Peor copia legalizada tampoco. Entonces, recomendación. Tengan sus documentos, si es posible, en originales por duplicados originales, y no lo tengan en el mismo lugar. Tengan una copia en su oficina, otra copia en su casa. Se incendia, le roban o cualquier cosa, y ustedes tienen la documentación que corresponde. Ok, ¿qué más formalidad? Asimismo, podrá presentar las consideraciones, observaciones que estime conveniente. Puede presentar lo que quiera, documentos, fotocopias, cartas, certificado, certificado de Asana, qué día llovió, o que tal día hubo un sismo, o que, no sé, pues, las argumentaciones de lo que esté usted reclamando tendrá que presentar, ¿no es cierto?, con documentación original o copia legalizada. A eso se refiere que si no lo presenta así, no va a valer su impugnación. Más preguntas. Autoridad competente para resolver los recursos administrativos. ¿Sí? La MAE, el párrafo 1, ¿cómo me dijo? Cuando por la estructura de la entidad la MAE asume la función del RPC, recursos administrativos de impugnación interpuestos serán resueltos por la MAE de la entidad que ejerce jurisdicción sobre esta. En caso de gobiernos municipales, los recursos administrativos de impugnación interpuestos serán resueltos por el Consejo Municipal. A ver, aquí está diciendo algo interesante. Ustedes recuerdan cuando vivimos, ¿no es cierto?, la MAE, ¿cuáles eran las funciones de la MAE? ¿No es cierto? Entonces, cuando la estructura, ¿no es cierto?, de la entidad tiene municipios chicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice que asume las funciones el RPC o el RPA. Entonces, en algunos casos, la MAE asume, ¿no es cierto?, las funciones de RPC. Pero es MAE y RPC. Se da normalmente en municipios pequeños puede suceder eso. O sea, la MAE, ¿no es cierto?, o en entidades pequeñas, no municipios, en entidades pequeñas, puede ser
qué sé yo, un hospital pequeño, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Quién? La MAE, el director del hospital. En ese caso, la MAE, además, puede ser RPC. En esos casos, el que resuelve el proceso de impugnación es la MAE. Sin embargo, ¿no es cierto? En los municipios, los recursos los resuelve el Consejo Municipal. No lo resuelve la MAE, tiene que ir al Consejo Municipal. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Ingeniero, ¿y hay alguna razón por la que se da esto? ¿Por qué va al Consejo Municipal? Yo creo que lo que pasa es que hay municipios grandes y municipios pequeños. Entonces, en municipios muy pequeños, la MAE, además es el RPC, porque cuando le llega una impugnación a la MAE, ¿qué hace la MAE? ¿Usted cree que el gobernador se sienta a ver la impugnación? Y dice, a ver, voy a leer. Ah, señor. Inmediatamente lo llama al director jurídico, le dice, oye, director jurídico, veme este tema. ¿Y qué hace el director jurídico? ¿No es cierto? Lee y va y le pregunta al secretario de Obras Públicas o al RPC, oye, a ver, explícame qué ha pasado, a qué esta impugnación. O sea, un poco le toma examen, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en municipios muy pequeños, la MAE es el RPC, ¿no es cierto? Y capaz que con otros funcionarios son los que calificaron. O sea que pueden haber cosas que están en un circuito muy pequeño y para desligar posible corrupción, oye, no, que la resuelve el Consejo, ¿sí? Que la resuelve el Consejo. ¿De acuerdo? Para mí ese concepto, el por qué no le puedo dar seguridad a aquello, por eso es lo que yo supongo, que por esa situación, ¿no es cierto? Mejor que vaya, que no esté en el Ejecutivo, que lo resuelva el Consejo Municipal. Ingeniero, el artículo 99 nos habla de formas de resolución y sus efectos. Hay inciso A, B, C. Son 3 incisos. ¿Podría explicármelos, por favor? A, B, C. Característica de la resolución que resuelve el recurso, perdón, 99 me dijo, ¿no? Ya, forma, resolución y sus efectos. A ver, lo vuelvo a repetir, lo expliqué hace rato. ¿Sí? Hace rato dije que primero hay 2 resoluciones que se pueden impugnar: la resolución que aprueba el DBC y la resolución que adjudica. Entonces, cuando la impugnación surtirá efecto en los siguientes casos: confirmando la resolución de impugnada, revocando la resolución impugnada. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto que produce es que se confirma o se revoca, o sea, se da a favor o se da en contra. ¿Eso qué quiere decir confirmando? Porque está diciendo la forma de resolución y sus efectos. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que puede confirmar o puede revocar. En otras palabras, negar el reclamo. Y el C dice desestimando recursos. Señalará expresamente los requisitos omitidos por el recurrente por no haber cumplido con las formalidades, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es que diga que tiene razón, otra cosa es que diga que no tiene razón, otra cosa que le diga, oye, usted no lo ha presentado bien y por lo tanto no sigue el proceso. Por eso dice desestimando el proceso. Entonces son, de nuevo, 3 alternativas. Puede ser que confirme la resolución impugnada, quiere decir
que si yo reclamo, ¿no es cierto?, la resolución que adjudica, la MAE dice, yo confirmo esa adjudicación. Punto. Quiere decir que usted no tiene razón. Si dice revoca la resolución, quiere decir que está la MAE en contra de la resolución y por lo tanto le está dando, le está dando favor, ¿no es cierto?, le está dando razón al que impugnó. Y la tercera opción es, ¿no es cierto?, que se desestime el recurso. ¿Qué quiere decir que se desestime? Oye, no procede porque usted no cumplió con las formalidades y requisitos o garantías. Entonces, fíjense que habíamos leído al principio, ¿dónde estaba? Recién explicamos cuáles eran las formalidades. Formalidades. Si yo no cumplo ninguna de estas exigencias para impugnar, ¿no es cierto? Si yo no presento quién soy y no presento si corresponde al representante legal, ¿qué me van a decir? Señor, se desestima su impugnación, chao. Vaya váyase, digamos. No dice aquí si yo puedo volver a impugnar. Yo supongo que sí, porque si me desestiman mi impugnación por el que no presenté los papeles que corresponden, capaz que pueda volver a impugnar siempre y cuando esté dentro del plazo. Yo tengo, ¿cuánto eran? 3 días para impugnar. Pero si me la rechaza y ya está fuera de plazo, ya no tengo opción. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok. ¿Más preguntas? A ver, un momentito. 91. ¿En qué? En un solo tiene inciso 90, 91. Plazos. Aquí está hablando de los plazos de impugnación, ¿no es cierto? Los plazos determinados en el presente capítulo se entenderán los plazos máximos y comenzarán a computarse a partir del día hábil, lo que le decía recién, día hábil siguiente a aquel que tenga lugar la notificación con el acto impugnable o providencias dictadas. ¿Qué son providencias dictadas? Algunas otras proveídos, providencias o algunas otras notas que se hubieran dictado. Entonces, aquí dice que los plazos que se establecen en estas normas son máximos. Segundo, que son días hábiles. Pero la cantidad de días hábiles, a partir, ¿no es cierto?, de qué momento, ¿sí? Dice, a partir del día hábil siguiente, o sea, al siguiente día. ¿De qué? De que se tenga la impugnación con el acto impugnable o providencia dictada, o sea, capaz que se dictó en un momento alguna otra providencia, alguna otra resolución, ¿sí? Y a ver un ejemplo de eso. Supongamos que se presenta hoy día y empieza a partir 3 días de hoy día. ¿Sí? ¿Cuándo empieza a correr? Los 3 días. Hoy es viernes. Empieza a correr lunes, martes, miércoles. Hasta ahí hay plazo. 3 días. Pero sucede que el martes, ¿no es cierto?, se reúne el COEPS, ¿no es cierto?, y se decreta que el miércoles, ¿no es cierto?, hay un encapsulamiento total y nadie puede salir a ningún lado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿eso qué es? Es una providencia dictada, que no estaba prevista, no es feriado, no estaba prevista que se vea feriado,
pero yo no puedo en ese día, ¿no es cierto?, hacer trámite, no puedo salir de mi casa, por lo tanto no puedo, ¿no es cierto?, ese día no se toma como, como un día hábil. ¿Era un día hábil? Sí, era un día hábil, pero una providencia dictada de que ese día había encapsulamiento y por lo tanto yo tendré plazo hasta el día jueves, porque el día miércoles que no podía salir no se toma en cuenta. ¿Se entiende? Esa es una providencia dictada. ¿Una pregunta? Agotamiento de la vía administrativa. Vuelvo a repetir, los contratos de contratación son administrativos, por lo tanto están regidos por la vía administrativa. ¿Qué quiere decir agotamiento? Cuando se termina la vía administrativa. ¿Cuándo se termina la vía administrativa? En los siguientes casos, resuelto el recurso administrativo de impugnación. ¿Qué quiere decir resuelto? Ya la MAE resolvió, ¿no es cierto? ¿Le da la razón o no le da la razón? Punto. Terminó el proceso de impugnación. ¿Qué viene a partir de ahí? Lo que tenga que venir al error más antiguo, o la MAE dice no tiene razón y continúa, ¿no es cierto? La firma del contrato, o sea, se termina, ¿no es cierto? Ya la vía administrativa, ya no puede seguir en la pelea. Y el otro caso dice, vencido el plazo para la emisión de la correspondiente resolución, sin que se resuelva el recurso presentado. ¿No es cierto? Se cumplieron los plazos. ¿Cuántos eran los plazos? 5 días, ¿no es cierto? No se emitió la correspondiente resolución. Entonces se acaba la vía administrativa y yo tengo que declarar el silencio administrativo y dice no contestado silencio administrativo, ¿no es cierto? Pero ahí terminó el recurso presentado. Ahí se agota la vía administrativa. A partir de ahí tengo que hacer, ¿no es cierto?, lo que se llama el correctivo fiscal. Tengo que hacer un juicio, ¿no es cierto?, por la vía fiscal, no por la vía administrativa. Eso quiere decir cuando se termina ya la vía administrativa. ¿Más preguntas? Ingeniero, en el artículo 104 nos habla de las devoluciones y de las garantías, y hay inciso A y B. ¿Podría explicármelo, por favor? Devolución de la garantía. Sin ser ejecutada, ¿no es cierto? Nosotros presentamos una garantía, yo me presento una licitación, presento una garantía de seriedad de propuesta y no gano la licitación. Por lo tanto, no me ejecutaron la boleta, no pasó nada, pero en 10 días me la tienen que devolver. Pero dice, computables a partir de la fecha de la emisión de la resolución que resuelve el recurso administrativo de impugnación, cuando la MAE hubiera revocado la resolución impugnada. Quiere decir que a partir de que la MAE dé su dictamen, ¿no es cierto?, que yo tengo razón, ¿no es cierto?, porque ha revocado la resolución que yo impugné como empresa, ¿sí?, dentro de 10 días, ¿no es cierto?, a partir de que se resuelve el recurso, me tienen que devolverme la garantía, porque yo he tenido razón. Si no he tenido razón, me la van a cobrar. Pero como yo he tenido razón, me tienen que devolver esa garantía. O desde la fecha del vencimiento para dictar la resolución cuando la MAE no hubiese resuelto el recurso de impugnación en el plazo previsto. Es decir, cuando se produce el silencio administrativo, pasaron los 5 días, la MAE no establece, ¿no es cierto?, la resolución, no resuelve el recurso,
va a pasar a la vía fiscal, pero me tienen que devolver, ¿no es cierto?, la garantía. ¿Por qué? Porque con el silencio administrativo me están dando la razón a mí, devuélvame mi garantía y yo entalaré el juicio donde corresponda. ¿Una pregunta? Cuando hablamos que el SICOE no asigne el CUSE, ¿no? Que son los códigos, y nos indica que hay en algunas situaciones donde el SICOE no asigna este código, está en el artículo 107 y son incisos A, B, C, E y F. ¿Podría explicármelo, por favor? Vamos a ver. El SICOE no asignará CUSE. ¿Cuándo? Si no se hubiesen remitido los requisitos para publicación. O sea, lo que está diciendo que, oye, yo soy el SICOE, ¿no es cierto? Yo no voy a asignar un número CUSE, ¿no es cierto?, si no se han remitido los requisitos para publicación. ¿Qué es lo que yo como entidad licitante tengo que mandarle al SICOES? Al SICOES le tengo que mandar el DBC, la convocatoria, o sea, una serie de requisitos, más una carta de solicitud, bla, bla. Si yo no cumplo con los requisitos, el SICOES no me va a asignar el CUSE. Si la información no hubiera sido remitida dentro de los plazos establecidos. Entonces, cuando se requiere un número de CUSE para hacer una licitación, hay unos plazos que tiene que cumplir la entidad licitante. Si esa entidad licitante no cumple unos plazos, tampoco el SICOE me va a asignar el CUSE. Si se verifica errores o omisiones en la instrucción de la solicitud de publicación, yo lo que estoy haciendo es, oye, señor SICOES, ¿no es cierto? Yo quiero licitar esta licitación, acá está el DBC y el SICOE ve que hay errores, ¿no es cierto?, o omisiones en la información. Por ejemplo, no tiene el cronograma de licitación, la fecha, en qué lugar se va a recibir la propuesta, ¿no es cierto?, o qué fecha es la reunión de aclaración, ¿no es cierto? Hay errores u omisiones en la información. Tampoco el SICOES me va a dar el CUSE. Si la entidad no cuenta con su PAC publicado, ¿no es cierto?, el PAC debe publicarse. Y si no está publicado, oye, vos municipio, no has publicado tu PAC y querés que te proponga una licitación, te suba al SICOES una licitación. No te voy a subir porque, ¿qué es el PAC? El PAC es la programación, y esa programación que hace la entidad licitante en el PAC es cuando se van a hacer las distintas contrataciones. Y ese PAC tiene que estar publicado en el SICOE. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Que yo haga te dé un CUSE para esta licitación, ¿no es cierto? Si no está, ¿no es cierto?, no está tu PAC subido al SICOE. Si se solicita la publicación de una segunda o siguiente convocatoria sin haber registrado declaratoria de sus anteriores convocatorias. Yo hago una convocatoria, me dan un CUSE, ¿sí? Ese CUSE tiene que seguir con el mismo número, pero después se pone, ¿no es cierto?, segunda publicación o tercera publicación, primera, siempre se pone primera convocatoria. Pero si yo declaro desierta la convocatoria, va a tener que seguir el mismo curso, pero va a tener que decir segunda convocatoria. Pero el SICOES ve que yo estoy haciendo una convocatoria por segunda vez porque declaré desierta, pero no está en el SICOES la información de la resolución que declaró desierta. Entonces, el SICOES me va a decir, oye, señor, ¿qué me está pidiendo que licite de nuevo esta si yo no tengo la resolución en el SICOE de que ya fue declarada desierta? Y finalmente, si la entidad incumple con el registro de información del SICOE. El SICOE tiene tiene un reglamento especial, ¿no es cierto?, un reglamento especial para el manejo del SICOE. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una serie de información que la entidad licitante tiene que registrar en el SICOE. Si esa entidad
¿no es cierto?, ha incumplido con el registro de información completa en el SICOE, tampoco el SICOE le va a dar el CUSE. O sea que el que pone el CUSE finalmente es el SICOE y lo publica en el SICOE, en la página oficial del SICOE. ¿Qué cosa? La documentación que le manda la entidad licitante. Y ahí el SICOE le pone un número, que es su código informático de registro de esa licitación. Pero si están incumplidas todas estas cosas de la A hasta la F, el SICOE le dice, no, no te lo voy a publicar, no le puedo dar un número de CUSE. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, estamos sobre la obra, jóvenes. Eso es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Primero que tenemos que definir, no, vamos a terminar el DBC y vamos a hacer el parcial. Después de que veamos el DBC, vamos a hacer el parcial. La próxima clase vamos a empezar a ver el DBC. Muchas cosas del DBC ya lo hemos explicado aquí. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es entrar al SICOE, ¿sí? A ver, un ratito. Entran al SICOE. A ver, estoy compartiendo, creo que no, ¿no? No, voy a compartir. Yo voy a entrar. Ustedes van a entrar al SICOE. Y van a ir a lo que se llama decretos y reglamentos, de donde sacaron el decreto 181, ¿no? Decreto y reglamento. Y vamos a estudiar, fíjense cómo qué tan dinámico esto. Dice que este es nuevo, este es nuevo, este es nuevo. Y van a buscar acá abajo, ¿sí? Aquí dice modelos de documento de contratación para AMPE, ¿no es cierto? Fíjense que son nuevos, ¿sí? Y fíjense, 28 del 1 del 21, 28 del 1 del 21, se han modificado, pero fundamentalmente se han modificado por el tema de las compras electrónicas. También vamos a ver eso. Y van a buscar el DBC, de aquí, que dice DBC para contratación de obras. Este modelo. Fíjense que hay para contratación, para bienes, para servicios generales, para consultoría, para servicios de supervisión, para contratación de seguros, para adquisición de bienes, para arrendamiento de bienes, para adquisición de productos farmacéuticos. O sea, están todos los tipos de DBC. Nosotros vamos a entrar a ver el DBC para obras. Si tenemos tiempo, vemos algo el DBC para consultoría y supervisión. Pero el de obra tenemos que verlo, ¿no es cierto? No el AMPE, porque estos que están más arriba, ¿no es cierto?, son para el AMPE. Entonces vamos a ver para el de obra, que es más completo. Entonces ustedes tienen que bajarse este documento. Yo les sugiero que si quieren ustedes escribir algo al lado, tener la computadora, marcar, remarcar, bájenselo como RAR, porque cuando lo bajan como RAR, ¿no es cierto?, lo va a bajar en Word. En cambio, si no, lo bajan en PDF, ¿cierto? Y ahí está el DBC, ¿sí? Entonces vamos a hacer el estudio de todo este DBC, ¿de acuerdo? Pero quiero que lo tengan, la pega es que lo tengan impreso, ¿ok? Impreso, para que puedan ustedes. Y se lo voy a exigir, les voy a decir, muéstrenme su DBC. ¿Eh? Para que ustedes, cuando yo explique algo, anoten ahí, remarquen ahí, ¿sí? Así uno aprende mejor, subrayando, remarcando, notas al costado, etc. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase, a ver, artículo 1, 2, elegible, inspección, normativa,
Ampliación de plazo. Garantía, ya hemos explicado prácticamente todo este tema de garantía. Lo vamos a repasar, algunas cosas solamente. Rechazo, descalificación, criterio de subsanabilidad, declaratoria desierta. Hasta el artículo 11, ¿ok? Resoluciones recurribles. Toda la clase de hoy día hemos hablado sobre este tema. Algo más nos dirá aquí en el DBC. Entonces, hasta el artículo 11 leen. Pero yo les voy a hacer una presentación del DBC completa. O sea, les voy a hacer un repaso completo del DBC y después vamos a entrar en los detalles. Así que el que quiere ir leyendo todo el DBC, adelante. Pero hasta el artículo 11 lo estudia. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Si no hay más nada, no hay más preguntas. Ingeniero, una última pregunta que me estaba olvidando. Para enviar la documentación al SICOE, ¿lo hace un usuario administrador? Esa parte no entendí Sí. muy bien. Si usted se fija, ¿no es cierto? Está entre las funciones de la unidad administrativa. Porque en realidad lo que dice la norma es que la unidad administrativa toma el modelo de DBC y le pide a la unidad solicitante, que son los técnicos, que incluyan la parte técnica. Pero el que termina, el responsable de que el DBC esté completo, ¿no es cierto?, es la unidad administrativa. Entonces, dentro de la unidad administrativa hay una unidad de contrataciones. La unidad de contrataciones de las entidades licitantes, de la entidad pública, está dentro de la unidad administrativa. Entonces, el secretario de Administración y Finanzas, ese es el máximo de la unidad administrativa, de la unidad de Administración y Finanzas. Pero hay una unidad de contratación, ¿sí? Entonces, esa unidad de contratación es el que se encarga, ¿no es cierto?, con la aprobación de su jefe, de mandar al SICOE la información. Esos son los responsables de la información, la unidad administrativa. ¿Okay? Lo mandan al SICOE, no es que ellos lo registran en línea, porque habla sobre un registro en línea igual. Lo mandan al SICOE porque el SICOE tiene que verificar si está todo completo, ¿no es cierto?, porque las entidades licitantes no tienen acceso al SICOE. Entonces le mandan al SICOE la información, la documentación, los planos, toda la licitación. El SICOE revisa, por eso dice, ¿no es cierto?, que no asignará número de CUSE si no se cumple A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Entonces el SICOE revisa si está todo completo y recién la sube. Está bien, ingeniero, gracias. Okay. ¿No hay más? Si no hay más, vamos a continuar nuestro viernes. Hasta luego. Hasta luego. Recording